Metamorfosis. En la historia de la humanidad han habido muchos mitos y leyendas, en distintas partes del mundo, desde seres mitológicos de fantasía como las sirenas, hadas, dragones, minotauros, duendes alegres, etc., pero igual tiene su lado oscuro, como el kraken, los troles, seres de la oscuridad, entidades demoníacas, pero sobre todo, algo que causó terror entre las personas de aquellos tiempos. Los vampiros y hombres lobo, quizás todos estos seres tienen algo de cierto, yo jamás creí en estos cuentos, a mi hermana le encanta, en especial una novela romántica de estos dos últimos monstruos, pero yo quiero enfocarme en uno solo, en el hombre lobo. Vivo en una ciudad pequeña, podría decirse un pueblo, pero es un lugar desarrollado tecnológicamente, me gusta mucho la biología, estudiar los seres vivos, desde los más grandes hasta los más pequeños como los microorganismos, agentes infecciosos y los huéspedes, aquellos que necesitan un cuerpo en el cual crecer. En estos últimos días habían empezado una serie de asesinatos. Cuerpos mutilados por todas partes. Mi nombre es Gabriel. Un día, llevaron al laboratorio escolar un frasco de sangre de una de las víctimas, para que los alumnos de sexto semestre que se encontraban en la capacitación de laboratorista clínico analizaran las muestras, algo bastante extraño, pero supongo que las autoridades necesitaban todo el apoyo que fuera posible. Hay alumnos muy destacados en esta área, en especial en mi preparatoria. Yo no me considero bueno, de hecho soy un poco flojo y algo tímido, no busco problemas, solo quiero estar tranquilo. Pero había tenido una idea bastante extraña, pero me da miedo compartirla. Encontré fluidos en la sangre de muestra, pero lo más sorprendente, había no sé cómo decirlo ya que no sé tanto, pero se comportaba como una infección, estaba vivo, era un organismo, más bien parecía un huésped, eso debía ser la saliva de la cosa que mataba, yo estaba seguro de que no era humano. Debía ser algún animal, uno grande, con mandíbulas fuertes capaces de destrozar con poco esfuerzo, pero por esta zona no había felinos grandes, tampoco lobos, pero un lobo no podría hacer eso. Un día, me encontraba viendo cómo se comportaba esa cosa, quería ponerlo en un pequeño frasco más limpio, lo agarré, pero sin querer la sangre se derramó sobre mi mano, en la cual había una herida que apenas estaba cicatrizando, sabía que eso era malo, bastante para contarlo, salí del laboratorio corriendo, comenzaba a sentirme débil, apenas pude llegar a mi casa, me lancé hacia la cama, tenía mucho frío, comenzaba a temblar y a toser sangre, mi hermana entró al cuarto, vete ya. Le grité, me sentí mal por haber hecho eso, entonces vino a mí un pensamiento, el efecto cualquiera de ese virus, estaba empezando, no aguanté más y me quedé dormido. Al despertar, me sentía bien, mejor que nunca, vi mi herida y me asusté un poco, estaba infectada, me puse alcohol y agua oxigenada. Me vendé la mano y me puse un guante, me preparé para la escuela, la verdad no quería ni ir, lamentablemente lo peor no había comenzado, me sentía irritado por el sol, no quería salir de mi salón, estudio en el turno vespertino, el de la tarde, me preocupé cuando un profesor nos dijo que esa noche habría una hermosa luna llena, comencé a temblar de horror, no quería que la hora llegase, comenzó a oscurecer, la luna se asomó, más brillante que nunca, comencé a sentirme distinto, mi vista mejoró. Podía ver a la perfección, aunque era de noche, afortunadamente, no pasó de allí, me sentí un poco estúpido por creer que me transformaría mágicamente en un hombre lobo, me fui a mi casa, saludé a mis padres y a mi hermana de 13 años, yo apenas tenía 17, entré a mi cuarto y nuevamente me quedé dormido. A la mañana siguiente, habían ambulancias en la casa de un vecino mío, había sido asesinado, mutilado, comencé a dudar, y si yo fui quien lo hizo, debía contarle esto a alguien, me había distanciado demasiado de mis amigos y compañeros, en tan solo 2 días.
Nuevamente llegué a la escuela, algunos maestros no fueron ese día, tenía entendido que 2 eran familiares del fallecido. En esos módulos libres, salí a la biblioteca, busqué mitos y leyendas, esperando encontrar algo sobre los hombres lobo, vi sobre las balas de plata, crucifijos y todos esos instrumentos de defensa. Una chica apareció detrás de mí, tenía cabello claro y unos lentes sobre sus ojos azules, me dijo que si yo creía que lo que estaba matando a la gente era un hombre lobo, no se lo pude negar. Ella me dijo que estaba igual en laboratorista clínico y había escuchado sobre el huésped que se había encontrado en la sangre. Le pregunté que de qué grado era, ya que yo jamás la había visto. Ella me respondió que era de 4º semestre, se llamaba Vanessa, me dio un libro sobre la metamorfosis en los seres vivos, como cuando una oruga se vuelve una mariposa. Estuvimos platicando un rato, empezó a anochecer, allí fue cuando todo lo malo empezó, y sabía que empeoraría. Comencé a sentir el calor de su piel, literalmente quería probarla, sentí el olor de su sangre mezclada con perfume, me empecé a acercar a ella, fue allí cuando reaccioné y me tuve que despedir de ella. Salí de la biblioteca casi arrancándome los cabellos de la desesperación que sentía. Llegué a mi casa y no aguanté las ganas de llorar, algo malo había dentro de mí y no podía hacer nada. Al día siguiente busqué a Vanessa, la encontré en la biblioteca, le dije todo, desesperado por encontrar ayuda. Ella se me quedó viendo, algo incrédula, pero al final me creyó. Le conté todas mis experiencias, ella me dijo que una parte de mi cabello estaba blanco, me dijo que probablemente el agente neutralizara toda la melanina del cuerpo, por lo que era cuestión de tiempo para que mis ojos quedaran de un color gris. ¿Qué podría hacer? ¿Cuál sería la cura? Estaba peleando contra el tiempo, una batalla que muy difícilmente se gana. Le dije que debía irme a clases, que la vería mañana. Ella me dijo que averiguaría todo lo que pudiera, le di las gracias y salí de allí. Al entrar al salón, encontré un nuevo problema, estaba rodeado de carne fresca, no podía evitar mirar a todos lados, tenía hambre, debía comer, salí del salón sin que me importara el profesor. Fui a buscar comida, ahora realmente necesitaba comer. Fui a la cooperativa de la escuela, entré por la puerta de trabajadores, fui hacia unos congeladores, allí vi la carne aún con sangre, la abrí, la comencé a comer, ese sabor, jamás lo había disfrutado tanto. Salí del lugar avergonzado de mí mismo, había actuado como un animal. Salí antes de la escuela, fui hacia un lugar de tatuajes y esas cosas, allí debían de vender collares de plata, llegué y efectivamente estaban ahí, compré un crucifijo y una pulsera con varios picos de plata, me gasté todo mi dinero. Al día siguiente llegué a la escuela, me veían extraño, comentaban que qué era lo que me había pasado, porque ese cambio tan repentino en mi estilo. El chistoso y a la vez bravucón de la clase dijo que tal vez ya hasta me estaba cortando los brazos para llamar la atención. Me levanté de la silla, y aparte todo objeto de mi camino, el muchacho se levantó tratando de intimidarme con su tamaño. El maestro dijo que nos calmáramos, no podía calmarme, deseaba sacarle el relleno de órganos y comerlos, lo tomé del cuello y lo azoté con una gran fuerza, en el suelo, no se dio cuenta, el maestro no se paró y me envió a la sala de psicopedagogía, donde orientaban a los alumnos. El loquero, en pocas palabras, me miró extrañado, sabía que yo era bastante tranquilo, no sabía qué decir, pero al fin, le dije que simplemente estaba harto de soportar sus estupideces. Acabamos con la plática de que no se volviera a repetir, de lo contrario, se me enviaría un reporte y sería suspendido. Apenas salí de allí, fui a la biblioteca, buscaba a Vanessa desesperado, cuando la encontré me mostró un libro, había un medicamento que detenía el progreso de la mutación gracias a su contenido anestésico, lo llevamos al laboratorio con nuevas esperanzas, me saqué un poco de sangre con la jeringa y la puse en el microscopio, podía ver cómo el virus se multiplicaba, le agregué el medicamento con anestesia, poco a poco comenzaron a morir, excepto uno, seguía aún allí, quieto, estaba dormido, desesperado agarré una jeringa y extraje un poco del medicamento para inyectarme. Vanessa me ayudó, comencé a sentirme más tranquilo, relajado. Vanessa se alegró, pero recordé que aún no habíamos probado su duración. ¿Cuánto tiempo me mantendría así? ¿Cuánto tiempo podría contener al monstruo? Puse un cronómetro, nos despedimos y regresé a casa, la misma rutina, saludar y esta vez pude cenar con mi familia, me sentía tan tranquilo, finalmente me pude ir a dormir.
Al día siguiente me sentía bien, fui tranquilo a la escuela, me pasé la tarde con Vanessa, por fin podíamos hablar de algo que no fuese monstruos, nuevamente comencé a sentirme distinto, el olfato regresó a mí, habían pasado 24 horas, fui a los baños y volví a inyectarme, nuevamente estuve tranquilo, todo lo malo parecía haber terminado. Pasaron las semanas, me di cuenta de que se habían agotado 2 frascos de medicamento, fui a la farmacia, me dijeron que el medicamento no estaría disponible hasta dentro de una semana, el pánico se apoderó de mí, como no lo había pensado, dentro de una semana sería luna llena nuevamente, y el virus por alguna razón mutaría más rápido, no sabía qué hacer, la razón es que como estábamos en pleno invierno, el camión que distribuye los medicamentos no podría llegar, hasta que las calles estuvieran más despejadas. Llegué a la escuela, estaba temblando de nervios, el profesor me dijo que era bastante friolento, yo asentí con cabeza y tratando de sonreír, avisaron que por ser Navidad y cierre de curso habría un convivio entre todos los salones de la preparatoria, iba a haber una fiesta en plena luna llena, Vanessa llegó al salón buscándome, el grupo del bravucón al que golpeé la otra vez, nos miraron con odio, presentía que algo iba a salir mal, el virus aún estaba dormido en mí, por lo que ese día no sería un problema, le dije a Vanessa lo que me sucedía, ya habíamos comenzado a salir, se despidió de mí y regresé a mi asiento, la noche llegó, cuando todos se fueron, aquellos cobardes me agarraron por la espalda y comenzaron a golpearme, yo no podía hacer nada, me sentía débil sin el virus, de hecho, ya tenía tiempo que no lo sentía dentro de mí, ese grupo de salvajes me dejó tirado en el suelo, mientras decían, ahora le toca a tu novia. Me quedé allí lleno de dolor, hasta que mi reloj comenzó a sonar, eran las 8 de la noche, comencé a curarme, poco a poco me levanté, corrí a buscar a Vanessa, no estaba en la biblioteca, mi olfato y mi vista comenzaron a agudizarse nuevamente, sentí el olor de su perfume, por Dios, estaba en la parte de atrás, llegué tarde, me dijo que le rompieron sus lentes y trataron de abusar de ella, la acompañé a la entrada, esa noche tenía hambre, quería comida de verdad. Pude localizarlos de camino a su casa, estaban bebiendo alcohol, se sentía el olor a distancia, solo pude oler a uno, aquel chistoso, supuse que los otros se habían ido, me escondí en un árbol, había poca iluminación, llegué y le hablé, él se giró extrañado, me dijo un montón de tonterías para hacerme enojar, pero no sabía, que ya estaba enojado, me acerqué a él y le di un fuerte golpe, él me respondió, yo lo tomé del puño y le rompí el brazo, de ahí, atravesé su estómago con mis manos, lo dejé en el suelo, me sentía muy bien, sentir esa sangre fresca en mis manos, estaba caliente, comencé a despedazar el cuerpo de aquel infeliz, vaya, me lo comí hasta que solo dejé sus restos, comencé a reír y me fui de allí, subí por el tejado de mi casa, estaba satisfecho, esa noche pude dormir más que bien. Lo primero que escuché en el día, fue sobre el asesinato de Franklin, aquel chico que había matado la noche anterior, mucha gente inocente muere a diario, este no era una blanca paloma, pensé, me vi en un espejo, uno de mis ojos tenía partes grises, mis colmillos estaban afilados, tomé una chamarra con gorro y me la puse para salir, no era extraño, después de todo había mucho frío. Al llegar a la escuela, me recibió Vanessa con una pregunta cuya respuesta era más que obvia, me preguntó que si había matado a Franklin. Yo le dije que sí, ella me miró como nunca antes me había mirado, no necesitaba mis agudos sentidos para notarlo, ella sentía un poco de miedo, le aseguré que primero me pegaría un tiro en la cabeza antes de hacerle daño, ella me dijo cientos de veces que lo que había hecho estaba realmente mal. Me pidió que me quitara el gorro, yo me negué, pero ella insistió, al final lo hice, me vio mi nuevo rostro, ella me dio una jeringa de medicamento, no sé cómo lo había conseguido, ella aseguró que estaba en el laboratorio, como un recurso de emergencia, yo me lo inyecté, pero solo disminuyeron los síntomas de atracción por la sangre, no se fueron del todo, debí suponerlo, la infección ya estaba bastante extendida, necesitaría estar por lo menos una semana en tratamiento para perder estos colmillos y recuperar el color café de mis ojos. Por los próximos 2 días, me la pasé alimentándome de carne cruda, no se comparaba con la carne con sangre caliente recién salida del cuerpo humano, pero no importaba, algo era algo.
El viernes, hubo un asesinato, uno mucho peor que los anteriores, 3 niños fueron encontrados mutilados, casi grito de horror cuando me enteré, yo no pude haber hecho eso, yo no sería capaz, llegué a la escuela y Vanessa se me quedó viendo fijamente, ella desconfiaba de mí, la estaba perdiendo, podía sentirlo, de hecho había perdido mucho contacto con mis otros amigos, con los que únicamente hablaba durante las clases, yo le dije a Vanessa que yo no lo hice, que había otro como yo suelto, pero quizás la metamorfosis ya se había completado en él, ella me creyó, le dije que averiguaría quién era, si es que aún era un humano. El domingo sería el convivio, todos estarían en un lugar por la noche, todos estarían expuestos, solo tenía el sábado para averiguar quién era y poner a salvo a los estudiantes, cada día que pasaba, sentía más necesidad por comer como yo lo decía, algo de verdad, mis ojos estaban grises, vacíos, mi cabello estaba casi terminando de perder el color, mis uñas estaban creciendo y poniéndose gruesas, más bien ya eran garras, estaba completamente pálido por no dormir y por el frío. Invité a Vanessa a ir a mi casa, quería pasar ese día completo con ella, tenía un mal presentimiento, al llegar la noche, la llevé hasta su casa, comencé a caminar por las calles solitarias, sentí un extraño olor, era amenazante, entonces lo pude ver por fin, era enorme, era completamente blanco y con una mandíbula colosal, me gruñó desde la distancia, en verdad no sabía si esa cosa me veía como aliado o enemigo, fui tras él, pero comenzó a correr, yo traté de alcanzarlo, pero mis débiles piernas humanas no se comparaban con sus patas, pero vi algo que me alegró y me preocupó bastante, aquella cosa, tomó la silueta de un humano, había regresado a la normalidad, lo pudo hacer, tenía una esperanza, pero ¿cómo? Regresé algo animado a mi casa, pero entonces sí tenía voluntad sobre su metamorfosis, mataba por placer, me estaba enfrentando a alguien superior a mí, en fuerza y conocimiento, pero sobre todo, sabía que me estaba enfrentando a la maldad pura. Desperté temprano, me sentía algo mal, como ya era costumbre en los fines de semana, fui por mi novia a su casa, con esta nieve no se podía salir, por lo que estaríamos en su casa, le conté lo que había pasado la noche anterior, sobre el lobo que se transformó en hombre, estaba preocupado, en el convivio de fin de curso se daría un banquete muy grande, me comenzó a doler la cabeza, Vanessa estaba demasiado cerca de mí, pude ver su corazón, pude ver todo su organismo lleno de vida, tenía hambre y eso me estaba volviendo loco, ella me abrazó, me despegué y le dije que debía irme, que estaba perdiendo el control, ella me dijo que me quedara, que podíamos controlarlo, yo sabía que eso no era cierto, sentía que esta vez, estaba perdiendo la voluntad, yo me fui a mi casa y me encerré en mi habitación, mis padres salieron a visitar a una tía un poco lejos de aquí, eso me hacía sentir más tranquilo, me bañé y me vestí, pero no me sentí capaz de hacerlo, estaba descontrolado, podría matar a un inocente, sabía que algo iría mal, por eso es que estoy contando esto, hoy es el día del convivio, tengo miedo, miedo de mí mismo. Son las 6:30 de la tarde, los estudiantes deben de estar saliendo de sus casas, algunos quizás ya hasta llegaron, no quiero salir, la luna de hoy se pondrá en lo máximo a las 8 de la noche, de pronto, siento un olor, huele a sangre con humedad, es el mismo olor que capté cuando vi al lobo, está cerca, salgo de mi cuarto y me pongo mi chamarra, necesito ir, Vanessa está en un peligro máximo, comienzo a correr hacia la escuela, la visión es muy limitada por la niebla, está anocheciendo, pude llegar bien, comencé a buscar a mi novia entre la multitud, pude sentir su olor, pero el olor a sangre y humedad estaba presente, eso significaba que el lobo estaba entre nosotros, pero ¿quién podría ser? Dieron las 7 de la noche, caí al suelo, mi profesor de química me dijo que me levantara, era el mismo que me había preguntado que si tenía frío, me dijo que me veía terrible, era cierto no aguantaba, pude ver a Vanessa, ella me vio, pero no pude hacer nada, el profesor me estaba llevando a la sala de calefacción para que se me quitara el frío, me sentó en el sillón y cerró la puerta. Me hizo una pregunta. Dime Gabriel, ¿tienes hambre? ¿Por qué habría de preguntar eso? Pensé, me concentré más, pude sentir el olor a sangre y humedad nuevamente, me levanté del sillón y traté de salir, pero me tomó del cuello y me arrojó al suelo, usted es el asesino maldito, le grité. A lo que él me respondió.
Así es, quisiste atraparme, yo te he atrapado, no eres muy bueno en química, pero supiste llevar bien esta mutación, mejor que yo realmente, pero tengo algo que tú no tienes, voluntad, me puedo convertir cuando quiera, puedo matar cuando quiera. Yo enojado le dije, entonces ¿por qué quiere matar a todos estos estudiantes? Porque ha estado asesinando a inocentes. Él dijo, verás. La única forma de mantener esto bajo control es alimentando al monstruo, dejándole satisfecho, cuando estás satisfecho, puedes transformarte a placer, cambiar de hombre a bestia y viceversa. Si mato a todos estos alumnos, la preparatoria cerrará. ¿Quién querría enviar a sus hijos a estudiar a un lugar donde una masacre ocurrió? Esto me daría una bonificación bastante cómoda por mis años de servicio, además de una buena carta de recomendación, pero sobre todo, estoy estudiando el comportamiento de este virus, quiero comprobar si se le puede saciar por completo, yo igual quiero una vida normal, ¿sabes? Si los cálculos son correctos, este banquete solo tendría que repetirlo una vez al año, para poder vivir tranquilo. Esa es la única manera, no puedo llegar a un laboratorio y comprar pastillas para no convertirme. Yo le dije sobre el medicamento que evita que nos transformemos, solo que llega hasta mañana. El lleno de ira me respondió, no Gabriel, eso no servirá, poco a poco irá dejando de surtir efecto, hasta que no te haga completamente nada. Si la mutación es igual por dentro, nuestro organismo ya no se mantiene sano con frutas y verduras, lo único que necesita es carne. Hay muchas razones y no tengo tiempo de contarte todo, así que si me disculpas, después te doy una clase completa de química. Por cierto, esa Vanessa te está dejando distraído, yo me encargaré de ella. Un dato extra, la primera vez que la metamorfosis se completa, no puedes controlarla, prepárate, porque matarás a personas que conoces. Salió y me dejó encerrado, vi mi reloj, eran las 7:50, poco a poco comencé a convulsionar, podía sentir mucha adrenalina correr por mis venas, grité de dolor, podía escuchar a la gente gritar fuera de la sala, forcé la puerta y la abrí, salí de allí, fui por Vanessa, cuando la encontré, reuní a un grupo de personas, les dije que debían de irse, en el patio donde estaban lanzando cohetes de luz para que explotaran en el cielo formando varios colores, todo estaba destruido, habían cadáveres, fuimos hasta la entrada, en donde habían algunos maestros evacuando a unos cuantos alumnos que salían, le dije a Vanessa que se fuera, yo no podría ir, ella me dijo que se quedaría, yo negué y le di un beso, entonces como despidiéndome, le dije, te amo, y te protegeré así sea yo el peligro. Me fui corriendo, los pasillos eran una pista de sangre, no pude resistir más, caí de rodillas y la metamorfosis empezó, comencé a toser, me arrastraba por los pasillos, pensaba en mis seres queridos, sabía que no había vuelta atrás, sentía como mi cuerpo comenzaba a crecer, mis garras se extendieron demasiado, mis colmillos salieron y entonces, lancé un aullido, podía ver y oler todo, tenía en mente un propósito, trataba de controlarme mientras tuviera aún conciencia, así que fui corriendo a buscar a mi profesor, él me vio, corrió hacia mí y me embistió con mucha fuerza, comenzamos a pelear, me clavó sus garras en el abdomen, lancé un quejido y con mis 5 garras le rasgué la cara, al parecer había olvidado un detalle, la primera vez es la peor, porque soy más fuerte, él retrocedió, yo me lancé y le mordí salvajemente el cuello, lo despedazaba, un crujir se escuchó, ya estaba muerto. Terminé de comer lo que de él quedaba, entonces fue cuando lo peor comenzó, vi a unas presas que corrían, fui por ellas, las derribé y las maté, me las comí, mataba a lo que se me atravesara, despedazaba sin piedad, pensé en Vanessa, porque debía de terminar así. Pude reaccionar y salí corriendo por la parte trasera, corrí hacia el bosque, me recosté junto a un árbol, comencé a llorar, de mí solo salían pequeños aullidos, estaba arrepentido, gané la batalla contra el asesino para convertirme en él, había perdido contra mí mismo, con esos pensamientos, me quedé profundamente dormido. A veces nosotros somos nuestro peor enemigo, el peor lado gana al final, así tratemos de evitarlo,
Desperté en el bosque 3 días después, no sentía frío, regresé y vi un funeral, alumnas y alumnos estaban presentes, llorando a los que se habían ido, pude ver a mis padres y a mi hermana, también vi a Vanessa, estaba junto a una tumba, era la mía, seguramente encontró al lobo muerto y pensó que era yo, cuando anocheció, fui a mi casa, subí por el techo silenciosamente y tomé un poco de ropa, entré al baño, me vestí y vi mi reflejo en el espejo, vaya que había cambiado, estaba pálido, tenía ojos grises y unos colmillos de tamaño medio, se asemejaban más al de un vampiro y tenía garras, salí de casa y fui a la escuela, busqué en la sala de maestros y encontré el portafolio de mi maestro, vi los resultados de su investigación, vi algo que me llenó de alegría. Si el agente infeccioso pudiese ser neutralizado, el metabolismo podría volver a la normalidad, por lo tanto, si lo mantenía estable, podía vivir con él, con una dosis mínima de medicamento anestésico, en consecuencia con esto, el virus podía ser manejado a voluntad. Lamentablemente en los informes, no decía nada sobre los cambios físicos. Salí de allí y fui a una farmacia, conseguí el medicamento, me inyecté y regresé a la escuela, pensaba quedarme allí por lo menos un mes, conforme el tiempo pasaba, me sentaba a meditar, comía carne cruda después de inyectarme, al cabo de 2 semanas, mi cabello estaba volviendo a negro, mis ojos estaban regresando a ese cálido color café, cuando la luna llena llegó, me preparé, pude salir y ver su luz, seguía normal, no pude evitar dar un grito de felicidad. Había conseguido una dieta que me mantuviera estable, con tan solo 1 mililitro de medicamento a la semana, al parecer el virus se adaptó a mi cuerpo después de la metamorfosis, cuando acabó el mes, mis colmillos no se fueron, tampoco mi olfato y mi vista, mis ojos estaban casi normales excepto por unas pequeñas líneas grises casi blancas, pero de lejos no se veían. Regresé a mi casa y abracé a mis padres, les dije que logré salir de la escuela antes de ser atrapado, me dolió tanto decir esa mentira, después llegó mi novia, lo habíamos logrado, los días pasaron, convirtiéndose en meses, Vanessa pidió permiso a sus padres para viajar conmigo a una preparatoria y poder terminar sus estudios, mientras yo asistía a la universidad de aquella localidad lejos de este lugar. Un día navegando por internet, encontré una conferencia sobre un científico que creía que una plaga asoló a un pueblo en 1915, la plaga según, convertía a las personas en lobos, yo sonreí y dije para mí mismo: usted está en lo cierto, doctor. Cerré mi laptop y finalmente me acosté a dormir, sin preocupaciones, a veces me sentía culpable por aquellas personas que asesiné, pero esas noches Vanessa me tranquilizaba diciéndome que ese no fui yo, sino el monstruo que ahora yacía dormido en mí.